Me llamo Luis Enriquero, soy de la empresa Vallejo Liberno y os quiero un poco explicar sobre el tema de los bonos de carbono y qué puede significando para el tema agrícola, especialmente los olivos. Primero quiero explicar un poco lo que vamos a hablar, para primero entenderlo, qué es los bonos de carbono. Hay que entender un poco cómo funciona el mercado y por qué se ha hecho este mecanismo, por qué usamos este sistema y qué objetivo tiene. Y después quiero entenderlo, explicar un poco qué puede ser el potencial para los cultivos en España, especialmente los olivos, y cómo se puede generar con esto un pequeño ingreso extra, y al final cómo son los pactos en ejemplos y cómo podemos establecer un proyecto de esto para tener al final un ingreso extra. Pues bueno, nosotros somos una empresa en origen de Holanda, especializado en estudios sobre los impactos ambientales en el sector forestal y en el sector agrícola, y con especialmente interés en el tema de carbono, porque vemos que es súper importante verlo cómo podemos mundialmente generar proyectos de sumidores para absorberlo del carbono. Esto ya es un mercado grande que ya estamos trabajando en varios países y estamos expandiendo cada día. Y también en este aspecto estamos trabajando con proyectos de capital natural, es decir, qué valor tienen los campos, los bosques o incluso espacios urbanos verdes sobre mantención de agua, carbono y otros valores que podemos generar con estos tipos de paisajes. Pues bueno, ¿qué es el crédito de carbono? Básicamente el crédito de carbono es una unidad de emisiones de carbono que se emiten en todo el mundo, por ejemplo la industria, los coches o todos los hábitos. Lo que hacemos nosotros, ¿no?, genera un impacto en forma de carbono dióxido. Aquí vemos a la derecha la gráfica sobre las emisiones en las últimas décadas en España y cómo está incrementando, y bueno, ojalá están bajando ahora por varias medidas, pero el objetivo obviamente es que sea lo menos alto posible. Entonces, al final lo que se trata con este sistema de los bonos de carbono es, por un lado, las emisiones compensar en proyectos que pueden ser sumidores. Esto pueden ser proyectos de deforestaciones, bosques, pero también, y cada vez más hay interés de estos proyectos, son proyectos agrícolas, con, por ejemplo, lo que hemos hablado hoy toda la mañana, cubiertos vegetales, porque al final lo que estamos haciendo es generando un efecto de esponja y absorbemos todos los gases en forma de carbono. Entonces, con ese sistema lo que al final se trata es compensarlo a quienes tienen una emisión en forma de proyectos, y con esto, digamos, incentivando proyectos sostenibles. Esto es la clave de lo que se ha hecho en marcha, ese sistema de los bonos de carbono. Pues bueno, en el mundo hay dos tipos de mercados, básicamente el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado directamente hay que olvidarlo porque es un sistema bastante complejo, y nosotros básicamente, únicamente trabajamos en el mercado voluntario. Entonces, el mercado voluntario son empresas o personas que quieren compensar su huella de carbono voluntariamente. Entonces, un ejemplo puede ser una empresa petrolera, dice que bueno, pues tenemos 1000 unidades de bono de carbono y para esto queremos compensarlo en proyectos, por ejemplo, reforestación y otros tipos de proyectos que son autorizados, ¿no?, abajo de los esquemas. Al final, para controlando y entenderlo, ¿no?, la calidad de este tipo de proyectos, se trabajan con varios tipos de certificados, estándares que son mundialmente aceptados para ese tipo de proyectos. El objetivo de esto es la calidad de esos proyectos para que la forma de medición está hecho correcto, y para también al final se realizan estos proyectos, ¿no?, y la persona que va a compensar su huella de carbono está seguro que esto también se pone en marcha y verdaderamente hicieron esta compensación. Pues el mercado de voluntario, como ya os explico antes, es
es simplemente, ¿no?, lo que vemos las empresas o entidades que quieren compensarlo sus huellas de carbono atmosférica. Al final, para tener beneficio como persona agricultor o propietario de bosque, ¿no?, hay que dejarse certificarse estos tipos de proyectos. Ahí hay varios tipos de estándares, se usan, por ejemplo, Vera, Gold o otros tipos que son mundialmente aceptados. Y bueno, básicamente hoy en día en muchos países también son aceptados y pueden al final con esta metodología, si digamos esta línea de metodología, podemos, ¿no?, generar los bonos que se puede venderlo en el mercado y así obtenerlo un ingreso por cada tipo de proyecto. Al final, hoy en día, importante para entenderlo, el mercado voluntario funciona un poco como es la bolsa, entonces los precios de este tipo de mercado están establecidos y hoy en día están en torno de €9 dólar por tonelada. Entonces, no es un precio significativo muy alto, pero lo que hemos visto en los últimos años hay un fuerte incremento en este mercado y también esperamos que los próximos años, décadas y más que hoy en día con lo que está pasando en el mundo, va a subir este precio. Entonces, significando las personas que tienen proyectos pueden tener más beneficio, obviamente. Y para entenderlo, ya en el mercado hoy en día hablamos de un volumen de 2 millones de euros, pero hasta el año 2030 ya hablamos de un mercado de entre 100 y 150 mil millones de euros, o sea, es un mercado bastante. Y esto significando, simplemente en la práctica, hoy en día hay más bonos de carbono que buscan proyectos de calidad que digamos, hay más necesidad a proyectos de calidad para compensar todo ese dinero lo que han pagado las empresas para compensar su huella de carbono. Entonces es un muy buen momento para establecer esos proyectos y por eso también vemos un fuerte incremento en preguntas de empresas a utilidades, ¿no?, cómo podemos establecer esos tipos de proyectos. Pues bueno, este slide seguramente ya después de tantas presentaciones hoy ya está muy claro, ¿no? Al final lo que el objetivo puede ser aquí en España, y ya están saliendo varios proyectos, es, ¿no?, mejorando la calidad de los suelos y con esto generando, ¿no?, un efecto grande de esponjas para la absorción de carbon dioxide y al final por esto, ¿no?, generando los créditos. Pero aparte de esto no los hacemos solamente por el tema de carbono, pero también, como hemos escuchado hoy, por muchos otros motivos, ¿no?, como por ejemplo reducción de agua, hidrógeno y muchos más beneficios, ¿no?, lo que pueden generar estos suelos con cubiertos vegetales. Pues básicamente, para entenderlo un poco en la práctica, cómo puede ser una situación en vuestro caso como productor de los olivas, pues en España se ha calculado aproximadamente, con aplicación de ciertas medidas, lo que hemos escuchado hoy, se puede ir generando hasta 2,8 toneladas por cada año en el suelo. Esto obviamente es algo lo que es complicado de verlo así tal cual andando por el campo, porque hay un proceso complejo abajo del suelo, ¿no?, que está trabajando los microorganismos para generando, ¿no?, este incremento de carbono. Entonces al final esto es un número indicativo, claro, por cada tipo de terreno, ¿no?, puede variar mucho el potencial de cuánto puede ser la fijación de carbono en los terrenos, en el suelo. Entonces, si calculamos esto, ¿cuál puede ser el beneficio? Hablamos de unos 25 hasta 28 euros por hectárea por año, lo que se puede generar como un extra beneficio con este sistema de carbon credits. Y para entenderlo, qué efecto esto tiene a nivel de España, hablamos en España, podemos con los 2,6 millones de hectáreas de olivas capturar unos 7,3 millones de megatonas de carbon dioxide al año.
Entonces, básicamente con esas medidas ya se pueden fijar un 3,5 de todas las emisiones lo que genera en España gracias a estos tipos de sistemas. Entonces el impacto sí significante. Entonces, aparte también lo que queremos hablar hoy, ¿no? De otros tipos de gestión de los campos, por ejemplo, no hablar, otras cosas. También, aparte de los bonos que se pueden obtener por hectárea, también hay unos ahorros de costes. Entonces, todo junto puede ser un ingreso extra que puede ser interesante para las personas que tienen este tipo de cultivos. Pues algunos ejemplos con éxitos. Ya en Estados Unidos hay bastante desarrollos de proyectos e incluso hay plataformas y empresas que únicamente dedicando junto con los bancos para organizar estas transacciones de los bonos. Entonces, ciertas asociaciones o agrupaciones que tienen abajo su carga una gran cantidad de proyectos ponen en marcha la venta de los certificados y por esto ya están ingresando un precio por unos 20-30 euros por hectárea y algunos también garantizan un precio fijo que es un poco más alto de los precios, lo que hemos hablado antes, de los 9 euros por tonelada. Esto muchas veces depende a la calidad del proyecto y por eso un proyecto certificado y tener toda la transparencia y una medición exacta que puede ser el potencial de estos proyectos es súper importante. Entonces, esto significa que la medición y el seguimiento de los proyectos es súper importante para al mercado, al comprador, a lo máximo claridad que puede ser realmente el efecto de sus compensaciones. Por eso nosotros trabajamos diariamente para crear medidas y sistemas que pueden facilitarlo e incluso bajando el coste del proceso para tener las medidas exactas, porque al final lo que vendemos son medidas exactas que pueden generar ingresos. Pues algunos de las actividades lo que hoy en día son posibles bajo varios estándares de bonos carbonos son lo que hablamos, ¿no? los cubiertos verdes y utilizando forma de biochar. Biochar es básicamente, ¿no? El desecho de la poda se puede transformando con un sistema de gasificación o otras tecnologías de baja complejidad a biocarbono. Lo bueno de este material es que tiene un gran efecto de absorción y lo que en el mundo de carbono lo ven como un producto que es complicado de su integración. Entonces, con ese sistema lo que hacemos es a largo plazo almacenar la biomasa en el suelo y junto con los vegetaciones verdes la idea es eso, ¿no? De ir incrementando y garantizando a largo plazo que el CO2 ya está acumulado en los suelos. ¿Cómo se puede obtener estos créditos de carbono? Pues obviamente esto es una parte muy importante. Al final es una forma de un proyecto que tiene varias fases. La primera fase es verlo, el estudio de factibilidad. Y aquí lo que hacemos es calcular el potencial de los campos, lo que puede tener en el futuro cuando se aplican ciertas medidas. Entonces hacemos un hipotético caso y generamos, ¿no? los beneficios de estos campos. Y cuando esto suele ser positivo, ya podemos empezar con la redacción de un documento de proyecto. Esto es siempre abajo de los estándares que hemos elegido en la primera fase. Entonces lo que hacemos es abajo un protocolo, redactarlo y crear toda la evidencia que al final muestra cómo vamos a incrementarlo el carbón en los suelos. Entonces es súper importante esto, bueno, se hace de una manera exacta y al final, en la tercera fase, cuando el proyecto, todos los datos hay,
se puede registrar, ¿no? Y, digamos, se puede aprobarlo por los organismos de estándares que puedan aprobar sus proyectos, y al final, en este momento, ya es posible empezar a vender los derechos. Incluso hoy en día es algo muy interesante también, es que existen formas de ya se pueden vender los derechos antes de realizar el proyecto completo. Entonces hablan de forma un prepay, es decir, parte de los beneficios ya se puede obtenerlo cuando está canalizado, el proyecto se pone en marcha y van acelerando ciertos beneficios. Entonces también es muy interesante cuando los agricultores, ¿no?, quieren aplicar las medidas y ya tienen un pequeño ingreso para compensar los costos. Pues aquí un poco para entenderlo, ¿no?, de cuánto puede dar esto. No es algo lo que se hace en un día o en un año, pero hablamos siempre de esos proyectos deben tener una duración de mínimo de 10 o 15 años o más, porque, como hemos escuchado antes, el incremento de carbono en los suelos no es algo de un día. Entonces, en ese tipo de proyectos siempre miramos a largo plazo, pero lo bueno es de esto que ya después los tercero o segundo año ya se puede empezarlo con cosechar los créditos, lo que se puede generar dentro de los proyectos. Entonces, aquí lo que se trata es siempre buscando proyectos que son aptos para generar los bonos de carbono y tenerlo personas que están interesadas trabajando a largo plazo con esta forma de sistemas para al final generando estos bonos de carbono. Entonces, eso es más o menos lo que quiero decir. Y bueno, si hay preguntas, aquí estoy. Bueno, mira, ahí. Todo esto es compatible con las ayudas de la PAC. Esto es una pregunta muy buena, porque aquí también es parte de lo que hacemos muchas veces en el estudio de feasibilidad, ¿no?, de ver si es compatible, porque claro, han dicho que no se puede tener muchos ayudas o formas encima del mismo campo. Entonces aquí es también lo que estamos viendo, ¿no? Pero realmente esto no es lo que hay que tenerlo. El pago lo que se hace es del mercado privado, entonces no viene del sector público. Entonces realmente en teoría sí es posible, porque tú no vas a tener los beneficios públicos, pero es un pago privado. Entonces en ese sentido sí se puede tenerlo. Sería como un compromiso para muchos años para seguir haciendo. Sí, obviamente es la idea. Lo que hacen en digamos, el project designer es, digamos, los productores juntos diciendo que queremos trabajando por los 10 años, porque al final el objetivo es crear un impacto significativo, ¿no?, que no se hace en el día. Entonces cada año los 2 puntos toneladas. Al final esto, ¿no?, la idea también es para ti cosecharlo de estos créditos, ¿no?, durante los años que vienen. ¿Qué coste inicial puede tener la implantación y en años sucesivos, ya que como mínimo 5 años en estar operativo? Bueno, pues esto es muy complicado de decir, depende mucho del tamaño del proyecto y la complejidad, pero para tener una idea bueno, pues hay proyectos por ejemplo, donde es certificación de bonos de carbono en bosques. Ahí es interesante a partir de 500 hectáreas o 1000 hectáreas, entonces siempre sea interesante, por ejemplo, para asociaciones, para tener más, porque hay que entender los costes. Eso es algo muy importante. La certificación se puede hacer a nivel de grupo, pues no ahí, para bajar los costos y compartir los costos. Entonces eso es, creo que algo importante también, parte del primer estudio, ¿no?, ver cómo podemos buscar la mejor forma, ¿no?, de compartir gastos. Claro, en este caso yo creo que lo que hablábamos tú y yo por la última vez, aquí es donde entra a lo mejor formas de cooperación muy interesante, que es la público-privada, ¿no? Como desde la administración se puede apoyar procesos de certificación en el que luego grandes grupos de agricultores entren, porque lo que no tiene lógica es un agricultor individual, porque solo el coste de certificación y demás se te va entre los de veces no es el beneficio nuestro, pero también hay que tener los certificadores que vienen y el estándar. Entonces ahí a nivel de escala podemos sacarlo rendimiento. Pues muchas gracias, Cristian.